Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. En esta noche lluviosa en la capital del Departamento Central. Hoy vamos a hablar acerca del presupuesto general 2023. Se siguen aprobando aumentos en el Congreso sin tener de dónde sacar los fondos. También vamos a hablar acerca del veto al proyecto de ley de indemnización a exobreros de la Itaipú Binacional con el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Marco Eliseche. El segundo bloque vamos a estar con la viceministra de Educación, Alcira Sosa, para hablar acerca de la transformación educativa. Finalmente no se va a tomar decisiones este año y parece que se va a patear la pelota para adelante, como normalmente decimos cuando se deja la responsabilidad a otro gobierno. Y el último bloque vamos a hablar acerca de las elecciones en Brasil. Resurge el debate sobre la seriedad de las encuestas. Vamos a hablar acerca de las posibles alianzas para ver si Lula o Bolsonaro llegan a la presidencia del Brasil nuevamente, y nos va a acompañar para hablar de ese tema un ex diplomático, economista, autor y consultor, don Rubens Antonio Barbosa. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya iniciamos el debate. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas en todos los productos. La variedad de siempre y los mejores precios del país en televisores, celulares, notebooks, lavarropas, heladeras, muebles y mucho más. Además, con tu compra ayudas a Teletón. Damos vuelta el partido este 4 y 5 de noviembre. Escucha esta super oferta. TV LG de 43 pulgadas Full HD, precio normal 18 cuotas de 411.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 239.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale en Farmacia Vicente Escabone. Hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes, accesorios y mucho más. Pensando siempre en tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestras 70 sucursales o llamanos al delivery 418-5000 y 097-418-5000. Farmacia Vicente Escabone, tu farmacia más cerca tuyo. Y ya estamos en contacto vía Zoom con don Marco Eliseche, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. ¿Qué tal, viceministro? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, cuéntenos, antes que nada, habíamos hablado con el ministro de Hacienda, Llamosas, y nos decía y pedía encarecidamente que la ciudadanía pueda expresarse hacia el Congreso Nacional para pedirles que paren todos los aumentos que están solicitando. Parece que no hay caso al Congreso, principalmente a la Cámara de Senadores, poca importancia le dan a la posición que tiene el ministro de Hacienda de mayor prudencia en cuanto a la elaboración del presupuesto. Bueno, ¿qué puede pasar? Porque más de 240 millones de dólares nuevamente están pidiendo de aumento los diputados, y mucho de esos aumentos es para cargos. Entonces, ¿qué es lo que piensa hacer Hacienda para manejar el presupuesto el año que viene? Carlos, como siempre lo decimos, con mucha preocupación, esto ya lo veníamos alertando desde comienzos de año, ya por el mes de abril, ya anticipábamos que se iba a dar o que se podía dar esta situación que es cíclica, que cada 5 años, cada vez que es un año preelectoral, hay mayores incentivos para aprobar estas iniciativas de diferentes sectores, tanto de aumentos de salarios o beneficios extraordinarios o indemnizaciones, que algunos son de larga data, pero que finalmente, o sea, solamente se analiza la parte del gasto, pero no se analiza la parte del ingreso. Y finalmente, en esa ecuación, obviamente el fisco se ve muy comprometido, y como siempre lo estamos advirtiendo, no vamos a poder cumplir en la medida que todas estas ampliaciones se sigan aprobando. Si bien el Ejecutivo está vetando todas estas iniciativas, se están levantando los vetos, y las herramientas que tenemos ya del fisco son muy limitadas, ¿verdad? Porque son gastos rígidos, son salarios en su mayoría de los casos. Exacto. Entonces, realmente preocupa, Carlos. No vamos a cansarnos de alertar, no vamos a cansarnos de hablar. Y sobre todo, repito, acá también un mensaje a todos
los candidatos, ¿verdad? Porque finalmente esta administración se está yendo y este problema va a quedar a las siguientes administraciones. O sea, esto ya pasó, por eso quiero ser muy claro. Esto en el 2012 tenemos un ejemplo muy latente, que un año antes de las elecciones, un incremento del 30% del salario para todos los funcionarios. Eso fue un impacto enorme en el presupuesto del siguiente gobierno. Y también, bueno, pasó en otros casos anteriores también. O sea, que esto va a volver a pasar si esto, no le ponemos un límite, Carlos. ¿Y qué tipo de límites puede poner el Ministerio de Hacienda? Si Y finalmente por ejemplo, se van levantando los vetos que plantean, se van levantando, es decir, desde la propia bancada del Poder Ejecutivo se levantan los vetos. Entonces, ¿cómo se entiende toda la situación? Carlos, como te digo, es muy limitado lo que puede hacer el fisco. Finalmente, estas primeras tres ampliaciones que ya salieron de la Contraloría, que es de 11.000 millones, el del Congreso, que es de 20.000 millones, y el de la Fiscalía, que también ya quedó, pero confirmada, son 60.000 millones, sumando todo un poco más de 100.000 millones. Todavía en un monto global del presupuesto es relativamente manejable, digamos, en el sentido de que vamos a aplicarle plan financiero. Lastimosamente, otras entidades que no tienen nada que ver con esto se van a ver afectadas porque finalmente vamos a tener que ajustar el plan financiero en diferentes sectores, y los aumentos que se dan en tres entidades le puede afectar a otras entidades, que es lo que siempre decimos, el dinero es uno solo, la recaudación es una sola, y cuando hay un incremento por el lado de un componente del gasto y no se equilibra con el lado del ingreso, lo que hacemos es sacarle recursos a otras entidades. Lastimosamente ese mensaje no sé si nos llega. Yo sé que se entiende, yo sé que ellos saben perfectamente esto, pero bueno, no sabría decirte, Carlos, cómo poder. Vamos a seguir hablando, es lo que nos queda a Claro. nosotros, vamos a seguir intentando. Y sí, lastimosamente vamos a aplicar el plan financiero a lo que nos corresponde. Hay una realidad también, Carlos. Por ejemplo, al Congreso Nacional y el Poder Judicial no le afecta al plan financiero, ellos están excluidos de las reglas generales en cuanto al plan financiero. Entonces, también es muy limitado el espectro. Vamos a tener que aplicar el plan financiero al Poder Ejecutivo. Pero bueno, vamos a seguir, Carlos, alertando, vamos a seguir seguramente proponiendo los vetos, esperando que también por el lado de otros sectores de la sociedad civil llegue esa presión al Congreso y poder frenar un poco estos incentivos que están generando en diferentes iniciativas. Ahora, viceministro, ¿podría explicarnos cuando tienen que aplicar el plan financiero y tienen que decidir, bueno, vamos a hacer recortes en estos ministerios para poder cumplir con estos entes del Poder Judicial y del Congreso de la Nación? ¿Cómo deciden a quién sacarle su presupuesto para cumplir con el Congreso o con el Poder Judicial? Hacemos de manera proporcional, Carlos, a todos por igual, o sea, proporcionalmente, se hace un cálculo, una estadística proporcional en base al presupuesto de cada entidad. Obviamente a los presupuestos, aquella que tiene más chico su presupuesto, le va a tocar menos ese recorte, pero a todos le va a afectar de manera proporcional. Sí, y hay que ya aclarar eso, Carlos, se excluyen aquellos gastos sensibles como educación, salud, eso queda excluido de ese topeo, pero sí se ven afectados otros gastos estructurales o misionales, ¿verdad? Inversiones principalmente u otros gastos corrientes que no están relacionados directamente a esa actividad sensible, como decía, salud, programas sociales, pago de la deuda. Eso queda excluido obviamente de ese topeo, pero el resto de los componentes del gasto como servicios, contratos, inversiones sí se podrían ver afectados. Ujú. Vamos a tratar de evitar todo lo que se pueda, Carlos, también dar ese mensaje, vamos a tratar de evitar todo lo que se pueda, pero finalmente no nos queda otra herramienta que hacer eso. Ahora bien, también, como digo, es una herramienta limitada. Si se aprueban estas ampliaciones que son ya de mayor porte, de 50, 100 millones de dólares, ahí ya no tenemos ya margen de acción, ¿verdad? Sencillamente, y lo que dice el ministro, podríamos retroceder en 3 meses 20 años, ¿verdad? O sea, en 3 meses se puede volver a una situación como el 2001, 2002, cuando empezamos a atrasarnos los pagos salarios, cuando dejamos de pagar jubilaciones, cuando dejamos de pagar la deuda. Y el mensaje que vamos a dar ahí va a ser muy, muy crítico, muy grave hacia afuera, Carlos, así que hay que tener mucho cuidado con todas estas cuestiones. No, definitivamente que hay que tener mucho cuidado, viceministro, pero usted me dice que se hace un equilibrio de recortes en todos los ministerios, salvo educación y salud. Claro, educación, salud, gastos sociales, adultos mayores, por ejemplo, de Coponá, todos los programas sociales, eso no se va a tocar, porque son gastos obviamente muy sensibles, y también el pago de la deuda, que nosotros no podemos dejar de cumplir esos compromisos. Pero otros gastos que son, digamos, de inversiones o de contrataciones, todo lo que tiene que ver con servicios en general, que son gastos importantes para las entidades, sí se podrían ver afectadas, ¿verdad? Los empresarios esta semana nomás pedían al Ministerio de Hacienda que no se baje el tope de $1.000 millones en inversiones
viales y de obras. Entonces, ¿cómo van a ver, cómo se compagina esta posición del sector privado con lo que es la elaboración del presupuesto y el pedido que hacen? No, a las inversiones que son gastos de capital financiados con deuda no le va a afectar. Estamos hablando de recursos del Tesoro, Carlos, porque todas estas ampliaciones que se aprobaron son con recursos del Tesoro. O sea, nosotros acabamos de irnos directamente al grupo del gasto que está financiado con impuestos y eso es lo que en principio vamos a topear. Ahora, si hablamos ya, repito, de otros tipos de ampliaciones mucho más importantes que pongan en riesgo el déficit fiscal, porque tenemos también un tope del déficit fiscal, de cerrar este año en 3%, ahí sí eventualmente se podría ver afectadas las obras de infraestructura, inclusive los gastos de salud. Ahí sí, porque tenemos que cumplir nosotros ese tope del 3%. Entonces, por ejemplo, Carlos, acuérdate que hay varias iniciativas en el legislativo que reducen ingresos del fisco. Por ejemplo, hay una ley, un proyecto de ley que elimina el selectivo al combustible, por ejemplo, deja Sí. en cero. Ahí automáticamente el impacto va a ser de unos 200 millones de dólares para el fisco, ¿verdad? Hay otro proyecto de ley que eleva la deducibilidad del IVA en diferentes aspectos. Eso tiene un impacto de 100 millones de dólares. Si todo eso sale, porque puede salir en un día, así como está saliendo en otra iniciativa, en un día se puede aprobar, automáticamente el impacto en el fisco es de esa suma. Y ahí sí no tenemos margen, directamente vamos a tener que dejar de pagar algunas cuestiones y no sé cómo cumpliríamos para cumplir el déficit fiscal, va a ser muy complicado. Y dígame una cosa, cuando usted habla de salud y educación y de las inversiones de salud y educación, ¿de dónde salen? En el caso de educación, casi todo es con recursos del Tesoro, con Fuente 10. Casi todo, Ujú, hay algunos que otros proyectos financiados con deuda, pero la mayoría sí con ujú. recursos del Tesoro. En cuanto a salud, sí, una parte importante todavía, este presupuesto vigente está calzado con endeudamiento, unos 200 millones de dólares que recordemos el año pasado, el límite, el superar el límite del déficit del 1,5%, parte de ese límite, de ese financiamiento es para salud y para obras. Son 200 millones para salud y otros 300 millones para obras. Entonces, salud tiene todavía un componente importante para medicamentos, inclusive para salarios, que este presupuesto 2022 todavía está calzado con préstamos. Ya para el 2023, y eso es lo que habíamos hablado el otro día, Carlos, ya hemos, todo lo que es pago de salarios para el sector de salud, ya está también con Fuente 10, con recursos del Tesoro. Hemos Ujú. excluido ya todo componente de deuda pública en el pago de salarios del sector público, específicamente de salud, que era el que estaba todavía pendiente. Sí, todavía vamos a prever para el año que viene todo lo que es vacunas y medicamentos, una parte, todavía con recursos de la deuda, pero ya la idea es ir, todo lo que es gasto corriente, ya el año que viene tendríamos que ir pasando a recursos del Tesoro. O sea que básicamente salud lo que tiene todavía algunos componentes de inversión con recursos de la deuda. Bueno, viceministro, así como usted está explicando, eh, y necesariamente van a tener que aumentar los impuestos en la medida que sigan aumentando el presupuesto. Y mira, Carlos, yo no quisiera ser catastrófico, como se dice por ahí, pero efectivamente, por eso digo, hablando un poco a los futuros gobiernos, que cualquiera de los candidatos que hoy están empujando por la presidencia, van a tener una situación complicada en la medida que se aprueben todas estas iniciativas y que no se hagan las reformas, por ejemplo, la reforma que ya estamos esperando que se apruebe de la ley de compras, la reforma del servicio civil que ya enviamos también al Congreso, la ley de responsabilidad fiscal 2.0 que está hace un año y medio en el Congreso, que establece topes al gasto y también a la deuda pública. Si todas estas iniciativas, en vez de aprobarlas estas, aprueban más gastos corrientes, más gastos rígidos, yo no quiero decir que se van a tener que subir los impuestos, pero sí va a ser muy complicado el manejo financiero que va a tener el siguiente gobierno. Por eso que decimos que el Congreso tendría que atender mucho esto, más todavía en el contexto que nos encontramos, Carlos, saliendo de años muy difíciles, 4 años consecutivos de diferentes tipos de shocks que nos afectó la economía paraguaya. Si bien la economía paraguaya fue una de las que más soportó estos impactos, obviamente la situación fiscal no es cómoda, tenemos que recuperarnos la recaudación, hoy se está recuperando, pero estamos volviendo a niveles que tendríamos que haber tenido en años normales. O sea, que no Ujú. es que el aumento que ahora se dice del 15% del acedo de aduana es para festejar. Es cierto, son buenos números, pero en años normales ya hubiéramos llegado a estos niveles. Entonces se tiene que entender que nos estamos recuperando de años muy complicados y tenemos que ser prudentes en materia del gasto público. Y después sí, seguramente, con 2 años consecutivos buenos de vuelta,
que el fisco se pueda recuperar, seguramente se pueden discutir todas estas alternativas que hoy están sobre la mesa. Por eso decía, en ese proyecto de ley de abril que nosotros habíamos presentado, pedíamos que no se traten este año estas iniciativas, esperando que se recupere la economía y después sí, se podrían discutir y ver opciones. Bueno, en resumen, categóricamente se pueden aumentar los impuestos entonces si es que se desborda el presupuesto. No va a haber otro camino. No sé, Carlos, a ver, no quiero decir ser tan categórico en eso porque una reforma tributaria no es fácil. Nosotros hicimos en el Existiendo 2019. por eso te pongo esa Sí, condición. Existiendo esa sí. condición, se desborda el presupuesto en las cámaras del Congreso y entonces no habría más remedio que aumentar los impuestos. Y seguramente van a tener que discutir ese punto, Carlos. Bueno, sí, es muy importante que la gente entienda a lo que nos estamos oponiendo cuando en año electoral en las cámaras del Congreso se eleva innecesariamente el presupuesto. Y me hablabas, esta noche nosotros en el noticiero hablábamos y contábamos la denuncia que hacen los docentes. Es cierto que desde Hacienda se resolvió que el aporte para la jubilación ascienda del 10 al 20% para los docentes sin consultar con los docentes, porque eso estaban protestando. Eladio Benítez, secretario general de la UNE, precisamente estaba señalando ese tema y anuncian una huelga como consecuencia de esa situación, viceministro. No, no es cierto, Carlos. Nosotros habíamos hablado con ellos hace un par de meses, le presentamos la situación de la caja fiscal y en términos, digamos, académicos, porque acá no hay muchos secretos, ¿verdad? Cuando una caja fiscal o cuando una caja jubilatoria es deficitaria, no hay muchos secretos. Básicamente hay que ajustar los parámetros y hablamos que en el caso de los docentes tienen un déficit del 50% hoy en sus jubilaciones. En términos de contribución, hablamos de que por cada jubilado hay solamente 2 activos que están cotizando, o sea que básicamente ya es insostenible ese régimen. De manera teórica dijimos que lo que hay que hacer es ajustar los parámetros, pero eso obviamente requiere de una ley. Hacienda no ha enviado ningún proyecto de ley al respecto en el Congreso. Hoy no hay un solo proyecto de ley de Hacienda, pero sí estamos a que se discuta ese punto. Tenemos que discutir, tenemos que sentarnos a hablar entre todos los sectores y ver qué fórmula vamos a encontrar. Repito, acá no hay muchos secretos. Tenemos que ver todos los ejemplos que tenemos, las experiencias de otros países de diferentes tipos de reformas para sostener un sistema jubilatorio que no, el nuestro es de reparto, pero básicamente en un sistema donde ya la posibilidad de que ingresen nuevos cotizantes cada vez es menor, va a haber una presión más grande sobre el dedo. O sea que a tu pregunta, Carlos, no es cierto. No es Nosotros cierto, no qué hemos bueno. enviado ninguna propuesta. Sí, repito, hemos discutido de manera genérica que se tendrían que revisar los parámetros, tanto aporte como años de servicio, pero de ninguna manera hemos presentado ningún tipo de iniciativa todavía al Congreso al respecto. Y repito, el espíritu es que se consensúen esas alternativas. Qué bueno que haya respondido esto y haya aclarado, porque de alguna manera esto ya es una respuesta a lo que decía hoy en el noticiero Eladio Benítez. Por otra parte, ¿qué se tuvo en cuenta para vetar el proyecto de ley de indemnización a los ex obreros de empresas privadas de la Itaipú? En lo que respecta a Hacienda, Carlos, porque una gran parte del veto fue sobre temas jurídicos que ahí yo no quisiera tocar, pero sí en cuanto a lo financiero, nosotros lo que alertamos es un posible riesgo, ¿verdad? Si bien la ley, si uno toma la ley así a rajatabla, en ninguna parte compromete directamente recursos del Tesoro, que son los royalties y las regalías, de manera indirecta sí vemos un riesgo. ¿Por qué? Porque esta ley lo que hace es apuntar a que se negocie, se renegocie el tratado con el lado brasilero y en esa renegociación eventual que se haga para poder cumplir con esta demanda de 950 millones de dólares, no hay mucho margen de dónde va a salir la plata, ¿verdad? O va a salir de los gastos de explotación o gastos sociales de la binacional, que va a afectar a los servicios que presta la binacional al Estado paraguayo, o eventualmente puede salir de los royalties o las compensaciones que recibimos. O sea que ahí es donde vemos que eventualmente esa renegociación, en caso que Brasil quiera avanzar en esa línea, se van a tener que tocar los recursos que recibe el país y ahí es donde eventualmente podríamos recibir menos royalties o menos regalías. Ese riesgo que levantamos y que seguramente esa parte financiera se tuvo en cuenta en el veto. Ajá. Bueno, por otra parte, viceministro, ¿podría darnos detalles de cuánto aumentó el presupuesto en pago de personal del Ministerio Público y del Poder Judicial? ¿Ustedes tienen los datos? Mira, lo que salió ahora, lo que aprobó ahora el Congreso para el 2022, está en torno a los 60.000 millones para la Fiscalía. En el caso del Poder Judicial todavía no hay algo concreto, pero ellos han solicitado un incremento importante en la bicameral.
no recuerdo el monto, Carlos, no te quiero mencionar un monto que no recuerdo ahora, pero era un monto importante. En el caso de la Fiscalía también pidieron montos importantes de incremento en la mayoría para, para nuevo personal e incrementos salariales, ¿verdad? En el caso de la Fiscalía, 15% de incremento salarial y creación de más de 500 cargos en la Fiscalía. Y repito, Carlos, acá nosotros nunca hacemos un juicio de valor, tal vez requieran de estos nuevos personales porque sé que tienen sedes en todo el país, pero obviamente tenemos que ver los recursos, cómo vamos a obtener esos recursos, cómo financiar estas demandas del Poder Judicial y de la Fiscalía. O sea, realmente es complicado, complejo, cuando hablamos de montos muy importantes, ¿verdad? Y una cosa, viceministro, cuando el Ejecutivo plantea el presupuesto, me imagino que consulta con todos los ministerios y con todos los entes y las entidades. Eh, ¿Y qué pasa con los titulares de las empresas públicas dependientes del Poder Ejecutivo que van y piden aumento en el Congreso de la Nación cuando ya acordó con Hacienda un presupuesto? ¿Por qué sigue ocurriendo eso? Y Carlos, esto es algo de todos los años, ¿verdad? Realmente nosotros hablamos con todos, le manifestamos que cualquier tipo de pedido adicional sea coordinado con Hacienda para que justamente no quede solamente en un mensaje negativo, porque finalmente si no se puede cumplir, queda como un mensaje que no llega, ¿verdad? Y que finalmente lo que hace es generar una inestabilidad innecesaria, porque no se puede cumplir. Hay cosas que se pueden, hay cosas que se podrían, reprogramaciones que se pueden redireccionar, hay alternativas que se pueden manejar dentro del marco del presupuesto que ya se envió, pero cuando te piden estos montos de 100 millones de dólares o 600 mil millones de guaraníes, evidentemente no hay ni una posibilidad de poder cumplir. También lo sabe la gente del Congreso, eso, que es imposible de cumplir estas cuestiones. Entonces, realmente, repito, Carlos, es cosa todos los años, tratamos nosotros siempre de alertar esto, se hacen reuniones inclusive en el Palacio con los ministros, pero bueno, finalmente cuando van al Congreso ellos siempre dicen, yo tengo que decir cuál es mi presupuesto ideal y nos quedamos ahí en eso, Carlos, ¿verdad? Ujú. Y finalmente, viceministro, hablaron con los candidatos a la presidencia de la República para, para el próximo quinquenio y hablaron con los presidentes de los partidos para que entiendan lo que es el presupuesto y qué es lo que se tiene que hacer con el presupuesto, o eso fue imposible. No, está en carpeta eso, Carlos. O sea, el ministro está manejando una agenda. Ya nos hemos reunido con muchos sectores de la sociedad civil, con empresarios, con gremios, con formadores de opinión sobre estos puntos y viendo cómo se va aprobando estos proyectos. El siguiente paso es eso, ¿verdad? Hablar con todos los candidatos sin excepción, por lo menos para hacerle conocer esta situación, que ellos tomen conocimiento, que supongo que también están al tanto, están seguramente escuchando todas estas noticias y esperemos que de esa manera se puedan frenar también. Esa es una opción que el ministro está manejando. Seguramente vamos a llevarla adelante en las próximas semanas, porque esto tenemos tiempo todavía hasta diciembre con el presupuesto, pero lo que está hoy en el Congreso, en cualquier momento pueden seguir saliendo iniciativas. Bueno, y un televidente me pregunta, ¿es posible vetar el presupuesto? Si es que no sale como debería salir para que sea ejecutable, ¿se podría vetar el presupuesto? Y es una posición extrema, Carlos. Siempre decimos que sería pero el ultimísimo recurso. No está en el ánimo del Ministerio de Hacienda, del Poder Ejecutivo, vetar. Es algo muy traumático para su ejecución posterior. Más todavía que estos presupuestos de estos años fueron muy especiales con todas estas leyes que surgieron de la pandemia. No va a ser fácil un veto, pero en caso que se den estas ampliaciones que van a ser de imposible cumplimiento, seguramente se va a analizar esa alternativa, Carlos. Perfecto, muy bien. Viceministro, excelente, muy claro, muy concreto en la charla, así que le agradecemos la gentileza de estar con nosotros. Muchas gracias por la compañía. No, por favor, Carlos, un gusto. A las órdenes. Saludos a Muchas todos. gracias. Marco Liceche, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. A la vuelta de la pausa acá en nuestros estudios ya llegó la viceministra Alcira Sosa, viceministra de Educación, y con ella vamos a hablar acerca de la transformación educativa. ¿Qué va a pasar con este proyecto? A la vuelta de la pausa. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas en todos los productos. La variedad de siempre y los mejores precios del país en televisores, celulares, notebooks, lavarropas, heladeras, muebles y mucho más. Además, con tu compra ayudas a Teletón. Demos vuelta al partido este 4 y 5 de noviembre. Escucha esta super oferta. Celular Samsung A23 de 128 GB. Precio normal 18 cuotas de 286.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 159.000 guaraníes.
Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos verdes de Regional Sustentable creces de forma armónica con el medio ambiente. Financiación de Maquinarias es una línea de préstamos destinada al sector agrícola ganadero para la adquisición y renovación de maquinarias con motores de alta eficiencia y bajas emisiones. Ingresa a www.regional.com.py para conocer más detalles. Regional, creemos en vos. Ya estamos en compañía de la viceministra de Educación, Alcira Sosa. Viceministra, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, gracias a ti por la invitación. ¿Y qué tal la tormenta por afuera? ¿Bien? ¿Tranquilo? ¿Pasó ahora? ¿Ah, pasó? Por Qué eso bueno. Excelente. ¿Qué va a pasar con el proyecto de transformación educativa? ¿Va a pasar para el próximo gobierno? ¿Qué va a pasar? Bueno, nosotros desde un primer momento habíamos hablado de la necesidad de un pacto social. Y ahora que tenemos este documento consolidado, yo hablo de una versión semifinal porque todavía va a ser un periodo de consultas, pero ya no sobre apartados del documento, que es lo que teníamos cuando había un primer acuerdo, un segundo acuerdo y todo lo que hace a los distintos componentes que tiene que tener el plan. Ese documento hoy existe, sin dudas que es perfectible, lo hemos dicho siempre, y se instala un periodo de debate público en relación a la totalidad, en donde uno puede informarse desde las políticas, las metas y cuánto nos costaría llegar a esos resultados que están previstas en cada una de las líneas estratégicas. Pero finalmente, ¿no se va a avanzar como se pretendía por las críticas, por las posiciones de los sectores de las iglesias, sectores sociales? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, en realidad no es que no vamos a avanzar. Probablemente el tiempo para esa consulta más ampliada, porque en realidad más allá de la consulta y de los tiempos que nos lleve la consulta, si no llegamos a un pacto social y político, no vamos a poder implementar este plan u otro plan. Y además además de ese pacto, necesita la inversión sostenida, que es lo que siempre repito, la calidad educativa tiene costo. Entonces, nosotros podríamos aprobar el plan, de hecho tenemos un plan de educación vigente que contempla muchas líneas en las mismas estrategias que aún no hemos resuelto, las deudas históricas que tenemos en el sector educativo, pero realmente tiene que ver con que la inversión que nos permita avanzar en unas o en otras líneas, lo ideal sería en todas. ¿Por qué, Carlos? Porque si nosotros optamos por unas dimensiones o líneas estratégicas, y no hacemos una intervención integral, nos va a pasar lo mismo que nos pasó en esas 3 décadas. Hemos avanzado en algunas líneas, pero en las otras no. Entonces, no, por eso es que este plan también tiene esto de una fase preparatoria que nos pone como en condición de largada, haciendo la metáfora de una carrera, que nos pone en ciertas condiciones a las escuelas, a las condiciones de los docentes, que el año que viene se garantiza ya el salario básico, y a las condiciones, por supuesto, que tienen que ver de condiciones materiales para los estudiantes, el bienestar estudiantil. Viceministra, hay una debilidad comunicacional de parte del Ministerio de Educación, de parte del gobierno, de parte de diversos sectores de la sociedad, para que se entienda qué es la transformación educativa. Porque hoy le escuchaba a algunos maestros, que vamos a hablar también del tema, que anuncian una huelga general para los próximos días, debido a que la transformación educativa no contempla el tema de las escuelas, que se caen a pedazos, chicos que no dan clases, etcétera, 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 ¿verdad? Algo que llama la atención es que nunca se llegó a consolidar un trabajo ordenado con intendentes y gobernadores de todo el país para acelerar los procesos de construcción que correspondían a intendentes y gobernadores. ¿Qué se puede hacer para acelerar ese proceso y para que la gente esté informada que tanto intendentes como gobernadores hace 10 años tienen recursos para mejorar las escuelas de sus departamentos y de sus ciudades? ¿Qué pasa? ¿Por qué fallamos en ese aspecto? Bueno, en el tema de comunicación yo diría que se han instalado mediáticamente algunos supuestos de ciertos grupos y creo que es importante identificar también, porque de lo contrario generalizamos o decimos los docentes o las iglesias u otros sectores sociales, y en realidad son ciertos grupos muy bien identificados
Y en algunos casos creo que ya se ha comprobado que malintencionadamente. ¿Por qué, Carlos? Porque cada vez que hablamos del plan y repetimos esto de que las metas, las estrategias, los costos, te salen con ciertos documentos que no son documentos del Ministerio de Educación. Y que no forman parte que del no plan de forma- la prim- transformación educativa. Además, ¿verdad? Pero ¿Y de dónde salen esos documentos entonces y que permiten a estos sectores mezclarlo todo así para confundir a la gente? claro, y ahí está el tema, en que se confunde, porque por supuesto yo ciudadano que no estoy en el cotidiano, no tengo por qué leer las 1680 páginas, las nuevas 500 páginas, entonces ciertas informaciones generan preocupación genuina en la ciudadanía porque se hace una campaña muy mediática y creo que eso a nosotros sí, sin duda nos interpela a fortalecer el sistema de comunicación que en una primera etapa no la vimos así, sin duda, porque no hay nada que ocultar, nunca hubo nada que ocultar, por tanto no necesitábamos una campaña y hoy día nos pasamos a cada declaración o a cada video que corren los grupos diciendo falso, falso y explicando caso a caso. Entonces ahí te das cuenta de que es una intención Hay una fija, campaña es para una desprestigiar campaña todo, para... Y ahí nos debería interpelar como sociedad, ¿verdad? Porque no estamos discutiendo, de nuevo no estamos discutiendo la cuestión de fondo, que es la calidad educativa, que es Exactamente. el foco por el cual se inició esto. Y en cuanto a lo que decías de los intendentes y los gobernadores, todo este proceso se trabajó con ellos y de hecho uno de los ejes de la gestión incorpora esta gestión a nivel departamental y distrital y nosotros hemos llegado con los consejos departamentales de educación, que sabes tiene la representación de la sociedad de ese departamento, a priorizar justamente estos resultados a corto, mediano y largo plazo. Eso lo hicimos entre ¿Y por febrero qué y no marzo. salen esos consejos, por ejemplo, a decir, no, esperen un ratito, en realidad se han construido escuelas, se han mejorado muchas escuelas en los últimos años, pero yo no escucho, no veo que haya un consejo que salga a decir eso, por ejemplo? Y probablemente esa es la debilidad de varios sectores en términos de Comunicación. de comunicación. Sin duda el diagnóstico sí te da cuenta, porque el diagnóstico construimos también con ellos y si hablamos del diagnóstico país, tenés el 30% de las instituciones que han tenido mejoras sustanciales en estos 10 años que mencionaba, pero tenemos 8.500 instituciones. Exacto. Y entonces ahí hay todo un debate en relación a la potenciación de las instituciones, a cierta reorganización y la mayoría de las líneas estratégicas y en lo que hace sobre todo a las condiciones estructurales habla de esta necesidad de hacer esa planificación en territorio, no desde el gabinete, desde el Ministerio de Educación, sino Sí, en territorio, claro, porque hoy día como debe sabes, ser. claro, cuántos niños tenés de 5 años, 10 años, de X años, todo eso está disponible, eso no lo teníamos hace 20 años, y hoy entonces nosotros podemos saber en cada distrito, en cada ciudad, cuántas escuelas o cuántas secciones necesitas para educación inicial, básica, media, jóvenes y adultos para atender nuestros 279.000 analfabetos que todavía hoy tenemos en el país, por ejemplo. Y esas cosas pareciera que nos preocupan. Bueno, antes de profundizar aún más el tema, viceministra, el Plan 2030 de la ONU y compañía, que tanto molesta a muchos sectores acá en Paraguay, la famosa Agenda 2030, la transformación educativa de Paraguay, ¿está ajustada a esa agenda así como dicen? No, así como dicen, no. Sabes que hay unas metas, y si miras el objetivo 4, que es el objetivo de desarrollo sostenible para el sector educativo que firmaron la mayoría de los países, en realidad ahí están las grandes metas: universalizar la educación inicial, universalizar la educación secundaria, mejorar la capacitación docente y muchas de ellas estaban previstas y sabemos para el 2030, ya teníamos una que era el 2015. Todo se atrasa ahora, ¿no? Y ahora la situación, el efecto pandemia hace que no vamos a llegar y hay unos análisis que ya se están haciendo a nivel mundial en términos de replantear esas metas. Y nosotros tenemos un plan nacional de desarrollo del país al 2030 que también tiene indicadores educativos a los cuales tampoco vamos a llegar. Entonces, y no es solo indicadores en términos de la calidad, es indicadores en términos de cobertura, porque todavía hay una deuda, ¿verdad? Hoy, y siempre repito estos números, pero bueno, creo que hay que instalar. Nosotros decimos, hay rostros detrás de las estadísticas, y los números son importantes en términos estadísticos. Cuando hablas que hoy en Paraguay, en el año 2022, ¿no? Hace 3 o 10 o 5 décadas, en el 2022 tenés 240.000 jóvenes de entre 12
a 18 años que no están en las escuelas, por varios motivos. Por lo general, socioeconómico. Son 240.000 jóvenes. Y a eso después, condenados ya a la exclusión, claro, sí, a la pobreza, sí. así mismo, de ese círculo difícilmente salir sin educación. Efectivamente. A ver, tenemos SNEPE y tenemos PISA. ERCE y PISA. Y PISA. Tenemos, sí, exactamente. Ahí se detalla la realidad de la educación paraguaya, no solamente en cuanto a la calidad educativa respecto de la enseñanza, sino también de los docentes. ¿Verdad? No solamente en cuanto a las cantidades de buenas aulas que tenemos, no, sino estamos hablando del ser humano, de cómo es hoy nuestro nivel educativo y en qué lugar estamos en cuanto a la educación se refiere. Tenemos todos los datos, ¿verdad? Pero es como que no viéramos esos datos y estamos buscando cosas que no están en el plan de transformación educativa para parar todo. Y a mí eso me preocupa. Me preocupa que los chicos que están en sexto grado tienen la comprensión de chicos de segundo grado de otros países. Es un terrible déficit. Me preocupa que los chicos que están en la tercera, de tercer curso de la media, tienen la comprensión de sexto grado o del primer curso. Es terrible eso. Es terrible para la competitividad del paraguayo, para que salgamos adelante. Pero parece que eso queda en el olvido. Me parece que el tema género es más importante y entonces se confunde y se mezcla todo, viceministra. Sí, se quiere instalar, y creo que en cierta medida han logrado algunos grupos instalar esa confusión, pero realmente, y por un lado también algunos te dicen, no, sí, pero son solo los indicadores, y el diagnóstico es solo lo que te dice SNEPE, PISA o ERCE. No, hay un diagnóstico de 1.680 páginas que te describe las 3 décadas de reforma educativa con sus luces y sombras. Y, por supuesto, los indicadores educativos. Nosotros tenemos el SNEP en el país desde 1995. Entonces, tenés toda la progresión de los resultados y son, como has mencionado, y hay estudios internacionales que además le suman la complejidad hoy día post-pandemia, que dicen que más del 50% de los niños de 10 años todavía no aprenden a leer y escribir, ¿verdad? Ahora nosotros estamos organizando para el mes de noviembre, finales de octubre y noviembre, una prueba que denominamos enlace, que va a medir, no puede ser comparable con el SNEP del 2018 porque nosotros durante la pandemia, como todos los países, priorizamos algunos contenidos, entonces no hay comparabilidad. Entonces hacemos una prueba específica sobre los contenidos que se priorizaron estos años y eso nos va a dar resultados sin duda que obviamente más complejos de los que ya veníamos arrastrando. Entonces, si eso no nos interpela como sociedad, si eso no nos interpela como adultos, desde el rol que estemos, docentes, padres, autoridades, políticos, para mirar que realmente estamos condenando a las nuevas generaciones y estamos postergando la posibilidad de que en nuestro país se desarrolle social y económicamente, yo no sé qué puede interpelarnos, y más aún después de una pandemia. O sea, la situación realmente es crítica. Mire, de que podemos. Todos estos logros que pocos alumnos consiguen en matemáticas, en ciencias, en comunicación, cuando se van a competir con otros chicos, demuestra de que podemos crecer. Pero estamos postergando el crecimiento de muchos de nuestros chicos. Esta semana nomás se anunciaba que chicos en un concurso en Colombia fueron sobresalientes en matemáticas, ¿verdad? Y bueno, si es posible, ¿por qué no existe en todo Paraguay? ¿Qué es lo que detiene al Ministerio de Educación, al Ejecutivo, al Estado paraguayo conseguir eso, que todo se amplíe y llegue a todos los estratos sociales y económicos del país? Bueno, y es eso que estás diciendo, tiene que llegar a todos, pero para llegar a todos tiene costo. En la lógica que te decía, el 30% de las instituciones están muy bien en términos de infraestructura. Nosotros tenemos colegios excelentes en donde muchos estudiantes se disputan incluso una plaza, ¿verdad? O sea, esas son las pruebas de que el sistema público funcione. Y allí es donde uno
piensa, cuando tenés un poco más de 1,5 millones de estudiantes en el sistema, solo un poco más de 300.000 están entre el sector privado y privado subvencionado. O sea, tenés más de 1.200.000 ciudadanos, entre niños, jóvenes y adultos, en el sistema público, con muy buenos resultados. ¿Dónde? En donde has invertido, tenés la infraestructura, tenés los buenos docentes, tenés los recursos que se requieren en la escuela. Entonces, lo que tenés que hacer es poder expandir eso al 100% de las instituciones, más allá de que el 100% sean las 8.000 o X cantidad de instituciones que se requieran. Pero eso tiene un costo, y ese costo que hoy estamos diciendo es duplicar, o sea, ir de este 2,8% a inicialmente a un 5,4% para la fase preparatoria, que es un poco más de 2.400 millones de dólares, y luego se estabiliza por el 5,2 y bueno, 4,9. Pero supongamos que aumentemos todo, lleguemos a los niveles de otros países. ¿En cuánto tiempo la calidad educativa va a ser proporcional al aumento que significa una buena educación? Bueno, y eso, para que logres eso, tiene que ser la intervención integral del plan. Lo que te decía, todas las dimensiones llevándolas en los tiempos que están previstos. Por eso la fase preparatoria, que va hasta el 2025, te permite resolver algunas cuestiones. Toda la infraestructura resuelta, la condición del salario docente, los estudiantes con becas para que dejen de abandonar el sistema, los estudiantes con textos o con equipamiento tecnológico. Esto todavía está en discusión de acuerdo a los niveles, pero alguna de las dos opciones te garantiza esas condiciones. Entonces al 2030 ya podés ver unos primeros resultados, pero claro que los resultados en términos de cohorte se ven en 12 o 13 años, entre que los niños ingresan al sistema en educación y egresan del sistema, ¿verdad? Entonces, en eso se hacen estimaciones. Nosotros podríamos sustancialmente ya al 2030 tener unos indicadores que, por ejemplo, esto que hoy decís, el 92% de los estudiantes no tiene las condiciones básicas en matemáticas. 89 en ciencia. Y 68 en lenguas. En lenguas. Según PISA, ¿verdad? Y los otros están por los mismos porcentajes. Pero entonces, aplicando todas estas estrategias, gradualmente eso va a ir disminuyendo. En unos años puede llegar al 85%, al 50%, y se estima, o en las estimaciones que hicimos, porque el plan está proyectado al 2040, se plantea que al 2040... En 18 años. 18 años, en 18 exactamente. Años. 18 años es lo que está en el... 18 una vez que inicie. Sí, porque eso también es una cuestión que ahora está en discusión, ¿verdad? Por esta circunstancia. Pero en 18 años eso podría justamente lograr que ya sea el 90% o cercano al 90% que esté en los mejores niveles de aprendizajes. Bueno, y explíquele a la gente, el proyecto de transformación educativa le quita la patria potestad a los padres de lo que los chicos van a aprender en las escuelas. Claro que no, eso pero solo... mírele la cámara y explíquele a la gente que está observando y que muchos creen, porque esa es una de las corrientes que entró. Bueno, ¿es así o no es así? No, eso está definido en la Constitución Nacional. El proyecto nacional el Plan Nacional de Transformación Educativa no quita la patria potestad, eso es solamente a través de juicios te quitan la patria potestad. Por otro lado, no tiene ideología de género, lo hemos repetido en reiteradas. ¿Seguro que no tiene ideología? No tiene ideología de género. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene esto, metas, indicadores y costos que clarifican año a año. Si bien yo te hablo del 2025, del 2030 y del 40, está año a año cómo hay que ir moviendo las piezas. E incluso, ¿sabes qué, Carlos? Tenemos un análisis de riesgo que te dice, de tus N estrategias, si la estrategia 3.7 no se implementa como tenías planeada, afecta la estrategia, no sé, 4.9. Entonces, hasta esos análisis que hoy día los especialistas te lo hacen con las metodologías correspondientes, está. Bueno, en una de las discusiones, uno de los representantes, creo que del sector de los padres, en alguna de las comisiones de transformación educativa, y que aparece en muchos programas, creo que es está en una de las religiones, decía, creo que Ortigosa, pastor, es un pastor, sí. El pastor Ortigosa, decía en un programa de un querido amigo, Federico Filártiga, que en el programa de transformación educativa se dice explícitamente que a los chicos se les va a enseñar a masturbarse en la escuela. ¿Es cierto o no es cierto? Porque a mí realmente, cuando escuché eso, ¿verdad? Y viniendo de un pastor,
quiero que me muestren en dónde está escrito eso. ¿Está escrito, dice eso, se apunta a eso? No, por favor, es descabellado. Yo no sé cómo las personas pueden creer ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Y además, siempre hemos dicho, el plan lo que estructura es la hoja de ruta para la intervención a X cantidad de años. Nuestro currículum está vigente. Es más, uno de los escenarios, porque tenemos, por ejemplo, en la media 15 o más materias, podríamos seguir desarrollando esa cantidad de materias. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no da buenos resultados? No es solo por la cantidad de disciplinas, sino porque no tenemos las condiciones de implementación. Por ejemplo, deberías convertirlo a doble escolaridad para poder desarrollar. Y eso ves en escuelas que tienen doble escolaridad, sean públicas de gestión oficial o sean de gestión privada o subvencionada. Entonces, estas cuestiones que siempre se plantean, por eso es que, repito, se hacen con mala intención porque generan esa confusión, porque quien no está y ve estos papeles, sí, claro, se escandaliza. Y finalmente, y ahí hay un punto creo que también hay que mirar. Una vez más estamos queriendo postergar la educación en nuestras escuelas de gestión oficial, porque realmente las más necesitadas sí. o en condición precaria por el tema de infraestructura, por las condiciones, finalmente son las escuelas públicas sí, de gestión oficial, porque finalmente todas las escuelas son públicas. Y entonces eso tiene un alto costo y por otro lado se instala que son las voces de los padres, ¿no? Y yo siempre quiero rescatar, porque Carlos, a mí me tocó recorrer el país varias veces, trabajar con la gente, escucharle a la gente, en donde te plantean sus necesidades y expectativas y sabes cómo es eso tierra adentro, ¿verdad? Entonces, cuando ocurre eso, creo que y estos padres no siempre están organizados en ciertas federaciones, porque no hay condiciones, probablemente no tienen el tiempo, pero yo creo que se merecen el respeto porque ellos participaron, estuvieron, referentes de las asociaciones de cooperadoras escolar, cuando trabajaron aún en tiempo de pandemia, en una modalidad mixta, y se reunían en la escuela con el Comité de Gestión de Riesgo. Recuerdo cuando se hizo la primera semana de la transformación educativa, te estoy hablando del año ya anterior, en donde justamente te plasmaban estas necesidades o expectativas. Por lo general siempre eran más necesidades porque esa era la realidad cercana que tenían como lo más apremiante. Pero en las instituciones de gestión oficial que están en muy buenas condiciones, realmente también se planteaban temas de innovación, esas buenas prácticas que a veces no se ven o no se sistematizan y que han permitido llegar a estos excelentes resultados en muchas de nuestras escuelas públicas. Viceministra, los docentes anunciaron que van a hacer una huelga general muy fuerte. Están disconformes porque dicen que fueron ninguneados por el gobierno en el tema de transformación educativa. ¿Cuál fue la participación que tuvieron los distintos sindicatos docentes durante este proceso? Bueno, estuvieron en todas las mesas, tanto territoriales como estas que hacíamos a nivel central o los congresos. Ahí también hay un tema. Yo puedo invitarte, Carlos, a un conversatorio, por decirlo. Pero y si estás callado y no querés hablar, no puedo obligarte. O sea, si hacemos la famosa lluvia de ideas, que es lo que se hace en estos conversatorios y empieza el debate, hay personas que sí han estado, pero que no han planteado por su decisión y uno no puede obligar a que los 35 Claro. te digan qué piensan al respecto. Entonces esa fue una decisión probablemente de algunos de no emitir su voz. Pero en todo el país hemos tenido participantes del sector docente, agremiados y no agremiados. Atendamos también eso, ¿verdad? Porque es muy diferente a veces en términos del discurso que se trae en ciertas representaciones y frente a lo que te dice el docente que está allá, por lo general, solo en su escuela, esperando que de alguna manera desde el Estado le demos respuesta a sus necesidades cotidianas. Ahora, y también cuestionaban el hecho de que se le está descontando 20% o se le va a descontar 20% de la jubilación, no el 10%. ¿Es cierto eso o no? Sin haber consultado con ellos. ¿Es cierto que eso va a ocurrir o está ocurriendo? No, yo no tengo ninguna información. La última reunión que hemos tenido con ellos, justamente estamos instalando una mesa por este tema de la caja fiscal y también Exacto. teníamos una mesa en relación a este aumento que ya fue pactado y que ya está previsto en el presupuesto del siguiente año y que realmente a nosotros nos va a permitir, digo, como Estado posibilitar no solo mejores ingresos para los docentes que ya están. Eso, un docente a partir del próximo año de julio, que es el segundo aumento,
va a estar en 2 turnos, va a estar percibiendo aproximadamente $1.000, 1.000 y piquito de dólares mensuales. Eso va a permitir que la carrera sea más atractiva también para los estudiantes que están terminando su secundaria y nos puede, así como yo siempre digo, hoy los chicos se disputan una plaza en medicina, una ingeniería, quizás empiecen a disputarse una plaza para poder ser docente, y eso va a elevar el capital cultural del colectivo docente y nos va a permitir que de aquí a unos años tengamos realmente unos docentes con mejor formación, que sin dudas lo que va a impactar también en términos de resultados en el sistema, que te dicen todos los estudios de los factores asociados, es clave. El docente es el motor de cualquier sistema educativo. Y para terminar, viceministra, lo último, y mirando a la Cámara otra vez, a ver si el proceso de transformación educativa es una trampa. No, el proceso de transformación educativa es la oportunidad histórica que tenemos como país para resolver lo que creo que todos los paraguayos, o por lo menos casi el 98% de los paraguayos, sentimos que nos merecemos, ¿verdad? Como padres, y sobre todo pensando en nuestros hijos y en nuestros nietos, en las nuevas generaciones, para que tengan esa oportunidad de una educación de calidad que realmente nos permita desarrollarnos personal y socialmente y profesionalmente, y que ese desarrollo personal y profesional permita el desarrollo social y económico de nuestro país. Bien, gracias por haber venido, viceministra. Cuando gustes. La viceministra de Educación, Alcira Sosa. A la vuelta de la pausa vamos a hablar acerca de la situación del Brasil. ¿Qué va a pasar el 30 de octubre? ¿A quién los brasileños van a elegir como presidente? Vamos a hablar con Rubens Antonio Barbosa, ex diplomático, economista, autor y consultor, a la vuelta de la pausa. Y ya estamos en el último bloque del péndulo y con la satisfacción de saludar al doctor Rubens Antonio Barbosa, ex diplomático, economista, autor y consultor. Buenas noches, doctor Barbosa, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptar charlar con nosotros. En Paraguay queremos saber qué está pasando en Brasil y qué puede pasar el próximo 30 de octubre. Dígame, ¿usted estuvo como embajador en Paraguay? No, yo estuve como embajador en Uruguay, después en Londres y en Washington. Ah, en Washington. ¿Y fue coordinador de temas relacionados con el Mercosur? Sí, yo fui coordinador nacional del Mercosur por 4 años. Por 4 años. Y bueno, y para entrar en el tema, doctor, ¿por qué, cuál es el problema de la firma del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea? La ratificación del acuerdo, ¿por qué no se lleva adelante? ¿Qué es lo que algunos países de Europa cuestionan a Brasil principalmente? Bueno, creo que sobre todo por lo que pasa en Argentina y en Brasil, ¿no? La cuestión ambiental también, la cuestión de la Amazonia, esto está dificultando un poco la aprobación por la Unión Europea. Quieren hacer un aditamento, ¿no? Aditamento a este acuerdo. Nosotros acá en Brasil estamos de acuerdo, pero por razones políticas, creo, ¿no? Por lo que pasa, sobre todo en Brasil y en Argentina, no se firmó el acuerdo. Pero ya está prácticamente listo, ¿no? Ya está todo negociado, había dificultades que fueron, creo que superadas. Creo que ahora el año que viene vamos a tener la aprobación del acuerdo. ¿Y usted considera que si el presidente Bolsonaro continúa como presidente del Brasil, es factible la firma del acuerdo o sería mucho más factible y más rápido firmarlo con Lula como presidente? Mire, en vez de hablar de personas, yo creo que tenemos de hablar de política, ¿no? Creo que la política brasileña en relación a la Amazonía tiene que cambiar, ¿no? Tiene que proteger la Amazonia contra la exploración, el corte de árboles, en fin, todo lo que pasa allá son ilícitos, ¿no? Mientras esto no cambie,
va a ser muy difícil la aprobación. Yo creo que si hay un cambio de política ambiental, especialmente en relación a la Amazonia, en poco tiempo se superan las dificultades. Ajá. Bueno, ojalá sea así. Por otra parte, doctor Barbosa, en Brasil leíamos nosotros las encuestas que posicionaban a Lula como ganador y que incluso podría ganar en la primera vuelta. No fue así. ¿Qué pasó? Las encuestas mintieron, las encuestas fueron engañosas, no se esperaba el resultado que se dio. ¿Qué pasó realmente en las elecciones últimas? Mire, esto está siendo mucho discutido acá en Brasil, ¿no? Sobre todo las encuestas en relación a los gobernadores, ¿no? A los estados. Ahí hubo una distorsión muy grande. Muchos creen que hubo un cambio de posición en el último día. Otros piensan que puede ser que en las encuestas las personas no respondían como iban a votar, no escondieron los votos, ¿no? Entonces, pero esto ya está, el resultado fue aceptado, no hubo contestación, la elección fue muy tranquila, democrática, se esperaban algunas manifestaciones, pero no pasó nada. Entonces, hasta aquí la situación política es tranquila y ahora vamos a tener 30 días, ¿no? 20 y pico días de campaña en la televisión, en los estados y esperamos que todo siga como hasta aquí, ¿no? Sin violencia, sin mayores disturbios y con una posición muy tranquila de parte de los electores y de los candidatos, ¿no? Uh-huh. ¿La participación fue la esperada, doctor? La participación, no entendí. La participación en las elecciones del domingo último, ¿fue la esperada realmente? ¿Era lo que se esperaba? ¿Fue menor de lo que se esperaba? ¿Fue mayor de lo que se esperaba? No, fue igual, no, 20% de abstención. No, fue normal, no es por ahí que se explica el resultado, ¿no? Y ahora, recién fue divulgada la primera encuesta, ¿no? Después de la elección, solamente con los dos candidatos. Y el resultado fue 51 para Lula y 43 para Bolsonaro. Entonces, ayer los gobernadores de Río, São Paulo, Minas Gerais presentaron su apoyo, ¿no? a Bolsonaro. Y hoy, Tebet, que vemos ahora acá en la televisión, Tebet y Fernando Henrique Cardoso manifestaron su voto en Lula. Entonces, en términos políticos, se equilibró. Hoy por hoy, es muy difícil, ¿no? Yo creo que hoy por hoy está 50-50, ¿no? 50% para cada lado. Ajá. Pero la primera encuesta fue positiva para Lula. Ajá. Pero de todas formas, ¿qué significa el apoyo de Ciro Gómez a Lula, por ejemplo, en estos momentos? Mire, no, es imposible saber lo que va a pasar con los apoyos de los gobernadores, ¿no? Que tienen un peso político y un peso electoral grande, y el apoyo de Ciro. Los expertos dicen que mucha gente que iba a votar en Ciro votó en Bolsonaro. Y ahora una gran parte de los que votaron en Ciro y que registraron su voto, ¿no? 2-3 millones de votos, la mayor parte va a votar en Bolsonaro. Pero el partido de Ciro hoy manifestó su apoyo a Lula. Entonces, vamos a ver cómo esto va a evoluir, ¿no? Pero yo creo que va a estar muy equilibrada la votación en 30 de octubre.
Doctor Barbosa, ¿cómo está dividido Brasil en cuanto a la elección de Bolsonaro o de Lula? Leía en algunos medios brasileños que sectores industriales como los que usted citó, cuyos gobernadores dieron el apoyo a Bolsonaro, que son muy ricos, industriales, están claramente en favor de Bolsonaro, pero sin embargo el nordeste y otras regiones no tan industrializadas brindan su apoyo a Lula. ¿Es así como está distribuido el voto en Brasil? No, yo tengo una otra visión. El voto más fuerte para Bolsonaro viene del agro. El agronegocio, la agricultura, Sí. está masivamente apoyando a Bolsonaro, ¿no? Desde Río Grande del Sur hasta Roraima, ¿no? En el norte. Esta es la base del apoyo de Bolsonaro. Los industriales están divididos, ¿no? En São Paulo, sobre todo, están divididos. Pero el Nordeste claramente vota con Lula, ¿no? 60%, más de 60% vota con Lula. Y el Sur vota con Bolsonaro, el Sudeste, ¿no? Minas, São Paulo, Río de Janeiro, que es el mayor, más grande contingente electoral de Brasil, está dividido. Lula ganó por poco, muy poco, pero perdió en Río y perdió por poco, ¿no? Pero perdió acá en São Paulo también. Entonces, yo creo que la elección va a ser decidida por los votos de estos tres estados, ¿no? Minas Gerais, São Paulo y Río de Janeiro. Porque la gran votación en el Nordeste es compensada por la votación del Sur y en el Norte a favor de Bolsonaro. ¿Y qué tiene a favor Bolsonaro y qué tiene a favor Lula hoy día para ser presidente del Brasil? Bom, Bolsonaro tiene el apoyo masivo, como yo dije, del agro, ¿no? Esto no es poco en Brasil. El agro en Brasil hoy es el sector más poderoso, el sector más dinámico y creo que va a influir bastante en la elección. Lula tiene el apoyo de la población más pobre en todo el país y la gran votación en São Paulo y en el Nordeste. La base de apoyo popular de Lula es muy fuerte, ¿no? Es un contrapeso al agro, ¿no? que vota, de todas las clases votan en Bolsonaro. Interesante la situación social, cómo define el apoyo a uno u otro candidato entonces en Brasil actualmente, doctor Barbosa. Hay un factor, si yo puedo agregar algo, sí, ¿cómo hay no? un factor nuevo que se discute mucho hoy en Brasil, que es el papel de la religión por los votos de los evangélicos. Esto está muy presente en la discusión, ¿no? Ataques de un candidato a otro con base en cuestiones de religión. Es una cosa nueva, nunca pasó en Brasil, pero se ve todos los días problemas relacionados con acusaciones basadas en cuestiones religiosas. Es una cuestión nueva. Bueno, y como una cosa nueva, en las religiones, ¿a quién apoyan en mayoría? ¿A Bolsonaro o a Lula? Los evangélicos, que son muy grandes, hoy está equilibrado, ¿no? con los católicos, ¿no? Apoyan masivamente a Bolsonaro. Este es el facto, el hecho nuevo en la elección acá en Brasil, el peso de los evangélicos en la votación y en la definición de políticas también, como pasó durante el gobierno Bolsonaro.
¿Y a qué atribuye usted este factor religioso que puede tener fuerte impacto en estas elecciones? El crecimiento, ¿no? Del número de iglesias de diferentes denominaciones entre los evangélicos, ¿no? Creció mucho, tiene una penetración muy grande en todos los segmentos de la sociedad, sobre todo en las grandes ciudades, hay gente de clase C, D, E, los más pobres, ¿no? Entonces ellos tienen tuvieron una influencia muy grande hasta aquí en la elección. Ahora, pero Bolsonaro se identificó como parte de una de esas religiones evangélicas, otorgó algo a los pastores evangélicos para tener ese apoyo. Sí, desde la elección de 2018, ¿no? Él tiene una aproximación muy grande con los obispos de esta iglesia. Hay políticas que están impulsadas en el Congreso por demanda de los evangélicos. Entonces está muy asociado, muy allenado a este grupo, ¿no? Que tiene un proyecto de poder, ¿no? Es una cosa nueva también. Tiene hoy una gran parte de la población, tiene un proyecto de poder y están apoyando fuertemente a Bolsonaro. Ahora, y cuando usted dice tienen proyecto de poder, ¿a qué se refiere concretamente? ¿Qué persiguen como poder? ¿Qué poder persiguen los evangélicos? Bueno, el poder en el Congreso, ¿no? Muchos evangélicos fueron elegidos para la Cámara de Diputados, para el Senado, y con el apoyo de Bolsonaro, consiguieron el nombramiento de 2 jueces para la Suprema Corte. En ese sentido, digo que hay un proyecto de poder, ¿no? Porque eventualmente van a disputar la presidencia, ¿no? En los próximos 4 o 8 años, posiblemente habrá un candidato, en mi opinión, habrá un candidato evangélico como candidato a la presidencia, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿y Lula se definió adicto a alguna o cercano a alguna religión? No, él está próximo, ¿no? De la Iglesia Católica, ¿no? Pero no está explorando esta cuestión. Uh-huh. Bueno, interesante todo lo que está pasando en Brasil. Después de tantos años en el gobierno, doctor Barbosa, como diplomático, también como economista y como analista de la política brasilera, ¿qué es lo nuevo que usted ve en estas elecciones? Bueno, la cuestión religiosa es uno Sí. de los aspectos, ¿no? Y la división muy fuerte del país y la agresividad en la campaña electoral. Y también el papel de las mujeres, ¿no? Las mujeres hoy tienen un peso muy fuerte en el contingente que vota, ¿no? Hay más mujeres que hombres que votan hoy en Brasil. Entonces hay una reivindicación muy fuerte de una presencia más grande de las mujeres en la vida política, en la vida económica, y esto surge, ¿no? como un factor nuevo también. Pero yo creo que el factor más importante nuevo que no existía en las otras elecciones fue el peso del agro en todo el país en apoyo de un único candidato. Y dígame, ¿y los otros factores de poder, como ya hablamos del agro, de la zona industrial, que usted me dice que están divididas, pero de otros factores de poder como las Fuerzas Armadas? Hay exponentes de las Fuerzas Armadas que han dicho votemos por Lula, votemos por Bolsonaro, o eso no está permitido a los militares activos o retirados. No, esto no pasó. Esto fue una otra cosa muy positiva, porque en los últimos meses, ¿no? El gobierno, sobre todo Bolsonaro, quiso atraer
la posición activa de las Fuerzas Armadas, no solamente para contestar el resultado de la elección, como también para contestar la seguridad de las urnas electrónicas, ¿no? Que es una característica de la elección acá en Brasil. Pero no pasó nada. Los militares entendieron, ¿no?, que son profesionales, que deben estar voltados, ¿no?, volcados para sus actividades, y no hubo ningún pronunciamiento en el último mes antes de la elección. Y domingo, hoy, no hubo ningún pronunciamiento de ningún militar, lo que es muy positivo para la democracia, ¿no? Porque los militares son profesionales, tienen que estar volcados para sus actividades, y pasó esto, fue una cosa muy positiva, las instituciones funcionaron muy bien, el Ejecutivo, el Judiciario, la Justicia Electoral y las Fuerzas Armadas. No hubo ningún pronunciamiento, ninguna amenaza, nada. Esto fue un elemento muy positivo para la elección. Y la elección también, nosotros recibimos gente de la OEA, de otras instituciones que siguieron de cerca, ¿no?, para asegurar la transparencia de la votación, la seguridad de los resultados. Entonces, más una vez, el sistema electoral brasileño fue reafirmado como muy positivo, isento y muy rápido, ¿no? En 4 horas tuvimos la apuración de 120 millones de votos, ¿no? Es una cosa Impresionante. impresionante, ¿no? Sí. Y sin ninguna contestación, no hubo ninguna contestación de nadie sobre la transparencia y la seguridad de la votación. Qué bueno, porque se decía que Bolsonaro, si es que estaba perdiendo, podría generar algún tipo de problema. Por lo menos son las noticias que llegaban desde diferentes medios a Paraguay, doctor. Sí, yo creo que después de la elección el 30 de octubre, si Bolsonaro no gana, quizás haya alguna movimentación por parte de sus seguidores, ¿no? ¿Por qué? Porque en Brasil también es una cuestión nueva, no existía eso hasta 2018. Surgió una ola conservadora muy fuerte. Acá en Brasil todos eran de centro-izquierda o izquierda, no había derecha. Ahora surgió una derecha, pero este grupo de Bolsonaro tiene una derecha moderada y una derecha radical, ¿no? El miedo que tenemos acá es que esta derecha radical, claro, es una minoría, haga algo después de la elección si el resultado no es lo que ellos esperan, ¿no? Sí, pero vamos a ver, entonces esperamos que no pasa nada. Ojalá que no pase nada. De acuerdo a cómo se den los resultados, si gana Bolsonaro o si gana Lula, ¿cómo sería la relación con Paraguay, dependiendo de quién sea el presidente? Y en la región, ¿qué pasaría ganando uno u otro? No, yo creo que ahí hay una gran diferencia, ¿no? La política externa, las diferencias son muy grandes, ¿no? En términos de la región, yo creo que si gana Bolsonaro, va a ser más de lo mismo, ¿no? Va a pasar esta posición de menor influencia, menor interés en la región, como fue en los últimos 4 años, ¿no? Una gran diferencia en relación a Venezuela, una cuestión con Argentina. Es una cosa, a mi juicio, muy difícil de entender, ¿no? Cómo el presidente de Brasil no habla con el presidente de Argentina hace 2 años. Eso no es una cosa... En relación a Paraguay no hay problemas, hay una relación normal con Bolsonaro, no hubo
ningún problema. Ahora, si gana Lula, yo creo que va a haber una transformación muy grande en la relación. América Latina volverá a tener una prioridad muy grande. Quizás Brasil, Lula, puede de alguna manera intentar ayudar al proceso democrático en Venezuela. Yo creo que la relación con Argentina se normaliza y creo que la relación con Paraguay será ampliada mucho. Nós ya tenemos una relación muy buena y creo que dentro de este nuevo enfoque en que Brasil vuelva a tener una atención muy grande a sus vecinos, esto va a cambiar totalmente, yo creo, la visión que hay afuera, ¿no?, hacia América del Sur. Hoy América del Sur, América Latina en general, está totalmente marginalizada, ¿eh? No existe en el escenario internacional. Pero creo que si cambia la política externa en relación a América Latina, con Brasil y con cambios que van a ocurrir durante los próximos 4 o 5 años, América Latina podrá aproveitar muchas de las oportunidades que tiene en este nuevo mundo globalizado. Las cadenas productivas regionales podrán desarrollarse. En fin, yo creo que habrá un nuevo escenario regional muy positivo, a mi juicio. Ajá. Y por último, doctor Barbosa, ¿cuál es la situación económica hoy en Brasil? ¿Cómo está Brasil económicamente hoy día? ¿Hay más empleos? ¿Hay menos empleos? ¿Cuál es la situación económica y social actualmente? Mire, a pesar de la situación internacional muy complicada, ¿no?, y a pesar también de la situación en la región, puede parecer difícil de creer, ¿no?, pero Brasil está creciendo 3 a 4%. La inflación está cayendo rápidamente. El desempleo bajó de 14 para 9 millones de personas. Las reservas internacionales son 360 mil millones de dólares. Entonces, la situación económica de Brasil está mucho mejor de muchos países, ¿no? Sí. El problema es la inestabilidad política, ¿no?, y la inestabilidad económica generada por algunas políticas y por algunas actitudes de este gobierno, ¿no? Pero, a pesar de todo, esta es la situación. Inflación ya abajo de 10%, crecimiento. Hay gente que cree que vamos a crecer más de 4,5%. Este es más que China, más que muchos países europeos y casi todos de la región. Esto poco se divulga, ¿no? Exacto. Pero esta es la realidad. ¿Y a qué se debe esa situación económica, ese éxito económico entonces, profesor? Básicamente por el agro. Este año vamos a tener más de medio trillón, no sé si se dice en castellano, trillón de dólares de exportación, ¿no? Esta es una cuestión, una cosa impresionante. Nunca hubo esto. Es una situación, el campo, ¿no?, el agro, el interior, saliendo de las capitales, la riqueza es muy grande, la afluencia económica es muy fuerte. Por eso el agro tuvo una importancia tan grande durante la elección. Sí. Porque el motor de la economía brasileña hoy es el agro y los servicios, ¿no? La industria está muy baja, está con dificultades, se desindustrializó. Y yo creo que para el futuro gobierno una de las prioridades es la reindustrialización de Brasil para dar empleo, ¿no?, más renta interna, ¿no? Pero hoy por hoy el resultado positivo es la exportación y el agro. No es solamente el agro, también hay la mineración, hay otros segmentos muy importantes, la energía, ¿no?, el petróleo,
que exportamos, pero el sector externo hoy está muy fuerte y esto permite el crecimiento del país. Perfecto. Muchísimas gracias por estar allí, doctor Rubens Antonio Barbosa. Para nosotros es un lujo que usted haya aceptado la invitación y nos cuente la situación actual y lo que podría pasar el próximo 30 de octubre. Muchísimas gracias. Espero que este sea el inicio de próximas conversaciones, doctor. Con mucho gusto, mucho placer en hablar con ustedes. Un abrazo, muchas gracias. Rubens Antonio Barbosa, ex diplomático, economista, autor y consultor brasilero, pintándonos la situación actual de Brasil. Verdaderamente un lujo que haya estado con nosotros en el péndulo. Llegamos al final, así que nos reencontramos el próximo miércoles y cuídense de la tormenta, por favor, esta noche. Hasta el próximo miércoles.